¿Alguna vez alguien te traicionó, te humilló e intentó hacerte sentir pequeño, y sonrió mientras lo hacía? Escucha con atención, porque lo que voy a decirte ahora no es para todos. La mayoría de las personas, cuando son heridas, reaccionan, gritan, reclaman, se explican, suplican respeto, y sin saberlo, en ese mismo momento, pierden. Porque la peor decisión que puedes tomar cuando alguien te hiere es demostrar que aún tiene poder sobre ti. Hoy no vas a aprender a vengarte con gritos. No vas a aprender a confrontar. No vas a aprender a atacar. Lo que vas a aprender es mucho más frío, más silencioso y devastador. Una forma de humillación tan profunda que no deja marcas visibles, pero destruye por dentro. Si alguien jugó contigo, si intentó minimizarte, si creyó que podía lastimarte y salir ileso. Excelente. Porque ahora es tu turno de demostrarle que cometer ese error fue lo peor que pudo hacer en su vida. Pero presta atención. Aquí no hay caos. Aquí no hay impulsos. Aquí no hay emociones fuera de control. Lo que vas a aprender hoy es el arte del desprecio absoluto. La habilidad de borrar a alguien de tu existencia de una manera tan brutal, que esa persona terminará rogando, en silencio, por una sola migaja de tu atención. Porque hay una verdad que pocos entienden. El desprecio corroe más que cualquier venganza. Cuando te vuelves inaccesible. Cuando actúas como si esa persona jamás hubiera existido. Es ahí cuando las reglas del juego cambian. Y en los próximos minutos voy a mostrarte exactamente cómo hacerlo. Desde la forma correcta de ignorar estratégicamente, hasta cómo transformar el dolor en un poder tan sólido, que nadie vuelva a atreverse a cruzar tus límites. Pero antes de avanzar, grábate esto en la mente. No estás aquí para demostrar nada. No estás aquí para ganar una discusión. Estás aquí para cerrar una etapa y dejar a alguien atrapado en ella para siempre. Ahora vamos al primer movimiento, el más importante de todos, el que separa a los débiles de los que nunca vuelven a ser heridos. Aprende a borrar a esa persona de tu existencia. Cuando alguien te hace daño, la reacción natural es responder, defenderte, atacar, o al menos mostrar que te afectó. Pero eso es exactamente lo que esa persona necesita saber, que aún tiene acceso a ti. Lo que vas a aprender ahora no es simplemente ignorar. Ignorar es básico. Tú vas a hacer algo más radical. Vas a eliminar a esa persona de tu realidad, como si nunca hubiera existido. Piensa en el peor castigo que puede recibir un ser humano. No es el odio. No es el conflicto. Es el olvido. No hay nada más cruel que descubrir que tú seguiste con tu vida, como si nada hubiera pasado, mientras la otra persona se consume pensando en ti. Mientras esa persona repasa cada palabra, cada error, cada momento en el que te perdió. Tú estás enfocado en crecer, en evolucionar, en convertirte en alguien más fuerte. Eso no solo destruye su ego, le hace enfrentar una verdad insoportable. Nunca fue tan importante como creyó. Marco Aurelio, uno de los mayores emperadores estoicos, dijo: la mejor venganza es no parecerse en nada a quien te causó daño. Y eso significa no rebajarte. No reaccionar. No justificar. Tu ausencia ya es la respuesta. Tu indiferencia ya es el golpe final. Pero hay algo importante que debes entender. Borrar a alguien de tu vida no significa solo dejar de hablarle. Significa cortar cualquier rastro de su existencia en tu mundo. Redes sociales eliminadas. Número borrado. Conversaciones cerradas. Si alguien menciona su nombre, lo ignoras. No con enojo. No con tensión. Con vacío. Esa persona necesita sentir que fue reducida a nada, que perdió toda relevancia en tu universo. ¿Y sabes qué ocurre cuando haces esto? Primero fingirá que no le importa. Luego intentará provocarte. Y finalmente, cuando entienda que de verdad fue borrada, la desesperación aparece. Y ahí, sin decir una sola palabra, sin dar explicaciones, sin justificarte, tú ganas. Porque mientras tú avanzas con tu vida, esa persona se ahoga en su propia insignificancia. Y esto es solo el comienzo. En la siguiente parte aprenderás cómo volverte completamente inaccesible, de una forma tan definitiva, que esa persona jamás vuelva a alcanzarte. En el momento en que borras a alguien de tu existencia, algo invisible empieza a suceder. No afuera, dentro de esa persona, porque el ser humano puede soportar el rechazo, el conflicto, incluso el odio. Lo que no soporta es la irrelevancia. Al principio, esa persona creerá que es solo una fase. Pensará que volverás.
que es cuestión de tiempo para que reacciones, que todavía tiene una puerta abierta hacia ti. Pero ahí es donde comienza el verdadero castigo. El desprecio real no es bloquear, no es huir, no es esconderse. Eso todavía demuestra que algo te afecta. El desprecio absoluto es seguir existiendo, como si esa persona jamás hubiera formado parte de tu historia. Si alguien pregunta por ella, respondes con neutralidad. Si su nombre aparece en una conversación, cambias de tema sin esfuerzo. No hay tensión en tu rostro. No hay resentimiento en tu voz. Solo vacío. Y ese vacío es insoportable. Porque cuando no hay reacción, no hay conflicto que alimentar. No hay drama que manipular. No hay emoción de la cual sostenerse. Epicteto lo explicó con claridad. No es lo que te sucede lo que te perturba, sino la opinión que tienes sobre ello. Y en este punto, tú ya no tienes ninguna opinión. Esa persona dejó de existir en tu mente. Esto genera una fractura profunda en su ego. Porque todo ser humano necesita sentir que importa, que deja huella, que provoca algo. Cuando alguien descubre que ya no provoca nada en ti, el pánico se instala silenciosamente. Primero intentará llamar tu atención de forma indirecta. Una publicación calculada, una frase ambigua, una presencia estratégica en lugares comunes. No para acercarse realmente, sino para comprobar si aún tiene poder. Y tú no reaccionas. Ese silencio no es pasividad, es dominio. Cada intento ignorado es una grieta más en su seguridad. Cada provocación fallida confirma una verdad dolorosa. Ya no tiene acceso a ti. Luego vendrá la segunda fase. La provocación directa. Comentarios innecesarios. Actitudes infantiles. Intentos sutiles de incomodarte. No porque quiera confrontarte, sino porque necesitas sentir que todavía puede afectarte. Y aquí es donde la mayoría falla. Aquí es donde el ego pide respuesta. Aquí es donde muchos arruinan todo el proceso. Pero tú no. Porque entiendes que el momento en que reaccionas, pierdes. No importa si es con rabia, ironía o frialdad aparente. Reaccionar es conceder poder. La verdadera superioridad no necesita demostrarse. Séneca dijo, la tranquilidad es señal de fortaleza. Quien pierde el control, ya ha sido derrotado. Y tú permaneces tranquilo. No porque no sientas nada, sino porque ya no lo necesitas. Mientras esa persona se desgasta intentando provocar una emoción, tú sigues avanzando. No huís. No bloqueas. No explicas. Simplemente existes sin ella. Eso es lo que realmente la destruye. Porque llega a un punto en el que entiende que no importa lo que haga, no obtendrá una reacción. Y entonces aparece la sensación más peligrosa de todas. La insignificancia. Sentirse insignificante es peor que sentirse odiado. Porque el odio aún reconoce existencia. La indiferencia la niega. Y cuando esa comprensión se asienta, cuando finalmente entiende que ya no tiene lugar en tu vida, algo se rompe dentro de ella. Empieza a cuestionarse. A douter. A preguntarse qué perdió realmente. Mientras tanto, tú no estás mirando atrás. Estás construyendo algo más grande. No estás mejorando para demostrar nada. Estás mejorando porque es tu evolución natural. Y esa evolución silenciosa se convierte en el castigo más duro. Porque desde la distancia, esa persona observa. Ve que sigues adelante. Que creces. Que tu vida no se detuvo. Y por primera vez, entiende que no fue indispensable. Que no fue central. Que fue solo una etapa que terminó. Pero esto aún no es el final. Porque cuando el desprecio no logra arrancar una reacción, cuando la indiferencia se vuelve permanente, esa persona hará lo impensable. Buscará una última oportunidad, un mínimo contacto, un gesto pequeño, una phrase innocent, no por amor, no por arrepentimiento, sino por necesidad, necesidad de validación, necesidad de existir en tu mundo aunque sea un segundo. Y es ahí donde el juego cambia por completo. En la siguiente parte descubrirás cómo ese último intento se convierte en la humillación definitiva. Y cómo, sin decir una sola palabra, harás que esa persona ruegue por atención y no la reciba. Llega un momento inevitable. Después del silencio, después del desprecio, después de la indiferencia sostenida. Ese momento en el que la persona que intentó herirte comienza a sentir algo que jamás imaginó. La pérdida total de control. Al principio, creyó que todo esto era una estrategia tuya. Pensó que era un castigo temporal. Una fase que se rompería con el tiempo. Pero ahora entiende algo distinto. Ya no estás jugando. Ya no estás reaccionando. Ya no estás disponible.
Y eso cambia todas las reglas. Porque cuando alguien pierde el acceso emocional a otra persona, su mente entra en un estado de urgencia. Necesita cerrar el ciclo. Necesita una respuesta. Necesita una señal. No importa si es positiva o negativa. Cualquier reacción serviría. Pero tú no la das. Y ahí es cuando el juego se invierte. Esa persona comienza a observarte desde lejos. Analiza tus movimientos. Interpreta tu silencio. Busca señales donde no las hay. Empieza a recordar. A idealizer. A exagerar lo que fuiste en su vida. Lo que antes daba por sentado. Ahora se transforma en una ausencia pesada. Intenta acercarse de forma sutil. Un me gusta en una publicación antigua. Un comentario que parece casual. Un mensaje breve que no dice nada importante. No busca conversar. Busca comprobar si aún existe para ti. Y cuando no recibe respuesta, algo dentro de ella se quiebra. Porque cada intento ignorado confirma una verdad más dura. Ya no tiene lugar. Séneca lo expresó sin rodeos. No es que el ofensor sea fuerte, es que tú aún le das importancia. Y tú ya no se la das. Mientras esa persona se consume intentando entender. ¿Qué cambió? Tú no estás planeando nada. No estás ejecutando una venganza. Simplemente sigues viviendo. Eso es lo que más desconcierta. Porque no hay confrontación. No hay clímax emocional. No hay cierre. Solo un vacío que no puede controlar. Entonces llega la segunda fase de esta inversión. La desesperación. La persona comienza a buscar intermediarios. Amigos en común. Conocidos lejanos. Cualquier excusa para saber de ti. No porque quiera saber cómo estás, sino porque necesita saber si aún piensas en ella. Y cada vez que no obtiene información, la ansiedad aumenta. Se pregunta por qué no reaccionas. ¿Por qué no preguntas? ¿Por qué no miras atrás? Lo que no entiende es que tú ya cruzaste un punto de no retorno. Marco Aurelio escribió: la tranquilidad perfecta consiste en hacer lo correcto y no esperar nada a cambio. Y tú ya no esperas nada. Ni disculpas, ni reconocimiento, ni arrepentimiento. Eso es lo que vuelve inútiles todos sus intentos. Pero aún no ha tocado fondo. Porque el ser humano, cuando pierde poder, intenta recuperarlo de la única forma que conoce. Provocando. Comentarios pasivo-agresivos. Actitudes teatrales. Incluso intentos de desacreditarte. No por maldad, sino por impotencia. Quieres sentir que aún puede influir. Que aún puede mover algo dentro de ti. Y tú sigues sin responder. Ese silencio empieza a pesar más que cualquier palabra. Porque deja claro algo devastador. Ya no estás en el mismo nivel emocional. Mientras ella se agita, tú permaneces estable. Mientras ella insiste, tú continúas. Mientras ella se desgasta, tú creces. Y aquí ocurre el verdadero quiebre psicológico. Empieza a compararse contigo. Con tu calma. Con tu avance. Y entiende, aunque no lo admita, que perdiste el interés porque evolucionaste. No porque odies. No porque te duela. Sino porque ya no necesitas mirar atrás. Eso es insoportable para el ego. Porque el ego solo sabe funcionar cuando es reconocido. Y tú dejaste de reconocerlo. Entonces llega el intento final. El más directo. El más desesperado. Un mensaje. Un ¿cómo estás? Un acercamiento que pretende ser inocente. No lo es. Es una súplica disfrazada. Una última oportunidad. Para recuperar un mínimo de relevancia. Y tú no respondes. No porque seas cruel, sino porque ya no hay nada que responder. Ese silencio es el golpe definitivo de esta etapa. Pero aún no hemos terminado. Porque ahora viene algo más profundo. Más silencioso. Más devastador. En la siguiente parte aprenderás cómo hacer que esa persona no solo se sienta ignorada, sino completamente insignificant. Después del último intento ignorado, algo cambia definitivamente en la mente de quien intentó herirte. Ya no se trata de recuperar el control. Ya no se trata de provocar una reacción. Ahora se trata de sobrevivir al golpe más duro de todos. La certeza de que no significa nada para ti. Este es el punto donde la herida deja de ser externa y se vuelve interna, porque no hay nada más doloroso que darse cuenta de que fuiste solo un detalle irrelevante en la vida de alguien que ahora sigue adelante sin mirarte. Aquí es donde la indiferencia deja de ser una estrategia y se convierte en una realidad irreversible. Si te cruzas con esa persona, no hay tensión, no hay incomodidad, no hay expresión contenida.
La tratas como a un desconocido. No con frialdad forzada, sino con la neutralidad que se le tiene a alguien, que no ocupa espacio en tu mente. Si intenta iniciar una conversación, respondes con educación mínima o no respondes en absoluto. No porque estés evitando algo, sino porque no hay nada que compartir. Si alguien menciona su nombre, lo procesas como si hablaran de alguien del pasado, que ya no forma parte de tu mundo. Eso, sin que digas una sola palabra agresiva, destruye por completo su estructura emocional, porque la indiferencia no ataca, no acusa, no confronta, simplemente niega existencia. Marco Aurelio escribió: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debería ser un buen hombre. Sé uno. Y serlo, en este contexto, significa no dejar que el pasado controle tus acciones. Quien te hirió esperaba verte atrapado en la herida. Esperaba culpa, enojo, resentimiento. Esperaba que siguieras orbitando alrededor del daño. Pero tú hiciste lo contrario. Seguiste creciendo. Y aquí hay un detalle crucial que no debes ignorar. Para que esta etapa sea realmente devastadora, tu evolución debe ser visible. No exhibida. No exagerada. Visible. No necesitas demostrar nada. No necesitas hablar de tu progreso. No necesitas justificar tu transformación. La coherencia se nota sola. Tu postura cambia. Tu energía es distinta. Tu enfoque es más firme. Mientras esa persona se estanca en la frustración de no haber podido afectarte, tú avanzas sin resistencia. Y eso genera una comparación inevitable. Porque el ser humano siempre se mide en relación a los demás. Y cuando ella se compara contigo ahora, la diferencia es evidente. Tú estás más lejos, más estable, más inaccesible. Y ese contraste se vuelve una sentencia silenciosa. Empieza a entender que perdió algo, que no puede reemplazar fácilmente. No porque seas perfecto, sino porque ya no estás disponible. Y la escasez siempre aumenta el valor. Pero aquí ocurre algo aún más profundo. Empieza a revisar el pasado, a reinterpretar momentos, a detectar señales que ignoró. Y se da cuenta, demasiado tarde, de que subestimó tu presencia en su vida. Esto no produce alivio, produce arrepentimiento. Pero el arrepentimiento ya no sirve, porque tú no estás esperando disculpas. No estás buscando redención. No estás abierto a revisitar nada. Simplemente estás en otro punto. Séneca dijo: quien vive en armonía consigo mismo vive en armonía con el universo. Y tú ya no estás en conflicto, mientras esa persona se debate internamente, entre culpa, nostalgia y frustración. Tú no estás luchando con nada. Eso es lo que la vuelve insignificante. Porque la insignificancia no se impone. Se revela cuando ya no hay resistencia. Y llega un momento en el que entiende algo devastador. No hay forma de volver. No importa lo que diga. No importa lo que haga. No importa cuánto intente cambiar la narrativa. El espacio que ocupaba en tu vida ya fue reemplazado por algo más importante. Tu estabilidad. Ese entendimiento la deja atrapada, sin conflicto que resolver, sin cierre, sin acceso. Y es ahí cuando el golpe se vuelve definitivo. Porque no solo perdió una relación, perdió la posibilidad de ser relevante para ti. Pero aún falta el paso final de esta transformación. Porque la verdadera victoria no es que el otro sufra, es que tú te conviertas en alguien a quien nadie volvería a subestimar. En la siguiente parte descubrirás cómo esta evolución silenciosa se transforma en una superioridad absoluta, sin que tengas que levantar un solo dedo. Después de que alguien se vuelve insignificante en tu vida, ocurre algo que muy pocos anticipan. El conflicto desaparece, pero la transformación apenas comienza. Porque aquí ya no se trata de ellos. Ya no se trata de lo que hicieron, dijeron o intentaron. Ahora se trata de quién te has convertido. La verdadera diferencia entre el débil y el fuerte no es cómo responde al daño, sino qué hace después de superarlo. El débil se queda atrapado en la herida. El fuerte se aleja en silencio. Pero el superior utiliza la experiencia como combustible. Y eso es exactamente lo que estás haciendo ahora. La persona que intentó herirte esperaba verte caer. Esperaba ver dudar. Esperaba que el golpe te dejara marcado. Pero lo que encuentra es algo mucho más inquietante. Alguien más sólido, más frío, más estable de lo que jamás fuiste. No porque te hayas endurecido por resentimiento, sino porque dejaste de permitir el acceso a cualquiera. Eso desconcierta profundamente, porque hay algo que destruye más que el rechazo.
La superación silenciosa. Cuando alguien ve que su intento de dañarte no solo falló, sino que te hizo mejor, su narrativa interna colapsa. Empieza a preguntarse si, en realidad, no te hizo un favor. Epicteto lo dijo con claridad brutal. Si alguien puede afectarte, es porque tú se lo permitiste. Y tú ya no lo permites. Tu vida ahora tiene estructura, tiene límites, tiene criterio. No reaccionas a provocaciones. No te explicas. No negotias tu paz. Eso no es arrogancia. Es claridad. Y esa claridad se percibe. Las personas empiezan a tratarte de forma distinta. Con más respeto, con más cuidado, con más atención. No porque lo exijas, sino porque tu presencia lo impone. Mientras tanto, la persona que te subestimó observa desde lejos. Ve cómo avanzas, cómo eliges mejor, cómo ya no toleras lo que antes aceptabas. Y esa observación es una tortura silenciosa, porque entiende algo muy tarde. Ya no tiene ningún lugar en esta nueva versión de ti. No puede volver, no puede adaptarse, no puede alcanzarte. Y eso duele más que cualquier rechazo explícito. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Y tú no lo eres. No busques error. No busques humillar. No buscas demostrar superioridad. Simplemente existes en un nivel distinto. Ese es el tipo de superioridad que no necesita anunciarse, la que se nota en la calma, en la postura, en las decisiones. Ahora viene la parte más cruel de todas. Aunque no lo parezca, la persona que te hirió comienza a darse cuenta de que su influencia en tu vida fue mínima, que no dejó la marca que creía, que no fue tan determinante. Y esa realización destruye su ego desde la raíz. Porque el ego necesita creer que fue importante, que tuvo impacto, que dejó huella. Pero tú seguiste adelante, como si ese capítulo hubiera sido solo eso. Un capítulo, no el libro entero. Y aquí se sella algo definitivo. Ya no hay rabia, ya no hay dolor, ya no hay cuentas pendientes. Solo distancia. Una distancia que no se puede cruzar. Porque tú ya no eres accesible emocionalmente. Para quien no aporta valor real. Eso es lo que te vuelve intocable. No por frialdad artificial, sino por madurez. Y mientras esa persona intenta entender en qué momento te perdió por completo, tú ya estás enfocado en algo más grande. En construir una vida donde el respeto no se pide, se asume. Donde los límites no se negocian, se respetan. Donde quien entra por mérito, no por costumbre. Y aquí ocurre la verdadera venganza del superior. No es ver al otro caer, no es verlo sufrir, es saber que jamás volverá a tener acceso a quien eres ahora, porque ya no encaja, porque ya no alcanza, porque ya no pertenece. Y aunque nunca se lo digas, aunque jamás lo expreses, esa persona lo sabe, lo siente, y eso la acompañará durante mucho tiempo. Pero aún falta un último paso, el más definitivo, el más silencioso, el que cierra el ciclo para siempre. En la siguiente y última parte descubrirás cómo convertir todo este proceso en una frialdad absoluta, una fortaleza interna, que nadie volverá a quebrar. Después de todo este proceso, llegas a un punto que muy pocos alcanzan. Ya no sientes necesidad de demostrar nada. Ya no buscas justicia. Ya no esperas reconocimiento. Has trascendido. Y eso es lo que realmente destruye a quienes intentaron herirte. Porque el último golpe no es el desprecio. No es la indiferencia. No es la distancia. Es la comprensión tardía de que perdieron a alguien irreemplazable. El ser humano tiene una tendencia cruel. Solo valora cuando pierde. Al principio, esa persona se convenció de que no te necesitaba, de que podías seguir sin ti, de que tu ausencia no cambiaría nada. Pero el tiempo es implacable. Con cada día que pasa, con cada paso que das hacia adelante, esa ilusión se derrumba. Empieza a ver tu evolución, tu estabilidad, tu frialdad serena. No una frialdad amarga, sino una calma sólida, que no depende de nadie. Y ahí aparece el golpe más brutal, el arrepentimiento. No un arrepentimiento superficial, sino uno profundo, silencioso, que no se puede expresar sin humillarse. Marco Aurelio lo dijo sin rodeos. La mejor venganza es no ser como tu enemigo. Y tú no lo fuiste. No atacast. No gritaste. No suplicaste. Simplemente te fuiste. Y te volviste mejor. Eso es lo que ahora los encierra. En una prisión mental sin salida.
Revisan conversaciones antiguas, momentos que no valoraron, decisiones que tomaron desde el ego, y entienden algo devastador. No hay forma de volver atrás, porque tú ya no estás disponible. No emotionalmente, no mentalmente, no spiritualmente. Cualquier intento de acercamiento ahora se siente patético. Mensajes que no reciben respuesta, miradas que no son devueltas, intentos de contacto que mueren en silencio. No porque quieras castigar, sino porque ya no hay espacio. Y eso es la humillación final. No viene de palabras duras. Viene del silencio. Viene de la ausencia. Viene de tu capacidad de seguir adelante, sin mirar atrás. Epicteto enseñó: no son las cosas las que nos perturban, sino el juicio que hacemos de ellas. Y tú ya no juzgas, ya no reaccionas, ya no te enganchas. Has cerrado el ciclo por completo. Ahora entiendes algo fundamental. El verdadero poder no está en controlar a otros, sino en gobernarte a ti mismo. Convertiste el dolor en claridad, la traición en criterio, la herida en fortaleza. Y esa transformación es irreversible. Las mismas personas que intentaron herirte, ahora sienten tu ausencia, como una cuchilla lenta. No porque tú lo planees, sino porque tu vida siguió sin ellas. Y cuando finalmente aceptan que perdieron a alguien que jamás podrán reemplazar, ya es demasiado tarde. Ese arrepentimiento se convierte en una carga que tendrán que llevar solos. Mientras tú ya no cargas nada, porque aprendiste a elegir, a cerrar puertas sin ruido, a proteger tu paz sin explicaciones. Y esa es la verdadera victoria. No ganaste una discusión, no obtuviste una disculpa, no viste a nadie arrodillarse. Ganaste algo mucho más valioso. Libertad. Libertad de no depender. Libertad de no reaccionar. Libertad de no repetir el mismo ciclo. Te convertiste en alguien inquebrantable. En alguien que no tolera el desprecio. En alguien que no necesita demostrar su valor. Y cuando llegas a este punto, algo queda claro. Nadie vuelve a jugar contigo. No porque tengan miedo, sino porque ya no tienen acceso. Este es el final del camino. El momento en el que entiendes que la mayor humillación no es destruir a otro, es vivir tan bien que su ausencia deja de importar. Aquí termina la historia. Pero para ti, esto no es un final. Es el comienzo de una vida donde solo entra quien sabe estar a tu altura.